joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, dice la Biblia. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y dice, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, Elí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Qué raro, Samuel ministraba en donde estaba la presencia, pero Samuel no conocía a Jehová. Dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Dile que está a tu lado, Jehová te va a despertar. Deja el espíritu de Sabanás. Entonces, yo a este mensaje le puse despierta. Despierta. Dile que está a tu lado, despiértate, despiértate. Despiértate, despiértate. Y cuando hablamos de despertar, hermano, hablamos de abrir los ojos. Cuando hablamos de despertar, hablamos de entrar en sí, como lo hizo el hijo pródigo. Pues el hijo pródigo parecía que estaba dormido por todo lo que estaba pasando, por todo lo que estaba viviendo, y de repente dice la Biblia que él entró en sí. Entonces, cuando una persona está dormida y alguien le habla, ¡pum!, entra en sí. ¿Cierto o falso? Eso. Entonces, cuando hablamos de despertar, hermano, hablamos que a veces nosotros estamos en una zona de confort y de repente alguien nos habla, y cuando alguien nos habla o alguien nos incomoda o alguien nos despierta, eso hace que haga una reacción en nosotros. ¿Ok? ¿Y cuáles son las reacciones que tenemos cuando nos despiertan? Incomodidad, inconformidad, nos enojamos. ¿Para qué me despiertas? Estaba bien a gusto. Porque cuando alguien te despierta, para ser sincero, no nos gusta que nos despierten, porque estamos muy a gusto dormidos, porque nos olvidamos de todos nuestros problemas, de todas nuestras labores, de todo lo que hicimos. A lo mejor tuvimos actividad física y estamos cansados y estamos descansando. Entonces, cuando alguien nos despierta, nos incomoda. ¿Ok? Pero cuando despertamos a alguien, o cuando alguien nos despierta, es por un propósito. Cuando despertamos a alguien es por un propósito. Algo tiene que hacer aquella persona porque la despertamos. Es decir, a veces que me quedo dormido cuando voy al trabajo y mi mamá me dice, hey, Aloncito, levántate porque se te va a hacer tarde. Tengo el propósito de ir a trabajar. O la persona que está dormida tiene que hacer algo y la despiertan y, hey, tienes que ir a tal lugar, tienes que hacer cosas, levántate porque no te va a alcanzar el tiempo. O la persona que despierta a la persona que está dormida le dice, hey, despiértate, te necesito porque quiero hacer esto, pero no lo puedo hacer si tú no estás. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Le decía, porque cuando estamos dormidos estamos muy a gusto. ¿Cierto o falso? Cuando suena la alarma, usted no me va a dejar mentir si no hace, ay, la alarma, cállate.
O al menos yo, hermano, cuando suena la alarma ya me tiene enfadado el ruido de la alarma. Porque eso hace que active en mí una reacción y hace que yo tenga un movimiento. Y lo menos que quiero tener es un movimiento. Lo menos que quiero hacer yo es moverme porque estoy bien a gusto. Entonces, así pasa con la iglesia. Hoy quiero traer una palabra, hermano, y donde podamos despertar del sueño, de la comodidad, de la conformidad, del confort que vive la iglesia, de la agusticidad, como se dice, en la que estamos. 2024, hermano, y tiene que ser un año diferente. 2024 y tiene que ser un año diferente. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, cuando suena la alarma, la apagamos y decimos, ya me tiene enfadado. Tenemos que despertar por una cosa, porque Cristo viene. Tenemos que despertar por una cosa, porque Cristo viene, hermano. Escuche esto. Juan el Bautista, en aquel tiempo, él predicaba arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercaba. Jesús predicaba que él tenía que morir, resucitar, que se iba a ir, pero que él iba a regresar por su iglesia. Los apóstoles predicaban el regreso de Jesús como si fuera a llegar en ese momento. Generación tras generación, hermano, y generaciones tras generaciones predican que Cristo va a venir y creen que en cada una de ellas va a ser el regreso del Mesías. Hombres se han atrevido a afirmar que Cristo va a llegar y dan una fecha y no se ha cumplido. Y hoy estamos nosotros aquí sentados bien a gusto, con una agusticidad bien tremenda, y después de 2000 años parece que no estamos esperando a Cristo. Después de 2000 años, lo menos que se predica es la venida de Cristo. Después de 2000 años, lo menos que escuchamos decir es que Cristo viene. Por eso yo te digo esto, que necesitamos despertar porque Cristo viene y la iglesia está dormida. Necesitamos despertar porque Cristo viene, hermano, y su venida es inminente. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser en años, pero Él de que va a venir, Él va a venir. Entonces, Él va a venir. Pero nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Y mientras que Él venga, yo me tengo que preparar para Él. La pregunta aquí, ¿yo estoy preparado para su regreso? La pregunta aquí, ¿yo estoy preparado para que el día en la que las trompetas suenen, yo me vaya con Dios? Yo estoy preparado para que el día en que Él descienda por su iglesia, yo me vaya a ir con Él. Entonces estamos en un proceso de la preparación, hermano, de la iglesia. Y no te quiero hablar de eso en sí. Te quiero hablar de que la iglesia no está cumpliendo su misión como tal. Nosotros como iglesia no estamos cumpliendo la misión como la deberíamos de cumplir. Y a eso es lo que quiero predicar en esta noche. La iglesia de Cristo está dormida. El diablo hace las cosas en nuestra cara, enfrente de nosotros, y nosotros estamos cruzando de brazos. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema no es ese. El problema es que la iglesia nada más lo ve. La iglesia no lo ataca. La iglesia no hace nada. Nosotros, que tenemos una palabra que puede cambiar las cosas, no lo hacemos. Entonces, en vez de atacar y contrarrestar lo que el diablo hace, ¿qué está pasando? Estamos normalizando las cosas. En vez de asustarnos y querer cambiar la sociedad nos está cambiando a nosotros. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? No, hermano, no le des gloria a Dios.
Les digo que estamos dormidos. Les digo que estamos dormidos. Ay, Señor. Ni modo que digan que no es de parte de Dios el mensaje, hermano. Entonces, en vez de querer cambiar la sociedad nosotros, la sociedad nos está cambiando. Estamos con los brazos cruzados y queremos que alguien solucione ese problema. Queremos que el gobierno solucione el problema. Queremos que los que están más arriba de nosotros solucionen los problemas. Que nosotros como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Cristo, tenemos la misión de predicar el evangelio. Y cuando nosotros predicamos el evangelio a la gente, algo pasa. Pero no lo hacemos. Y como cantaban 2 alabanzas, hermanos, pues tengo tiempo de predicar. Entonces, en la iglesia no hay una reacción. La iglesia no tiene una reacción. Y cuando digo la iglesia, hablo de la iglesia de Cristo en general y me incluyo yo. No hay un movimiento en la iglesia. Ya no hay pasión por servir. No hay pasión por predicar. No hay ánimo en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué se acabó el ánimo? ¿Por qué se acabó la pasión? ¿Por qué se me quitaron las ganas? Porque muchas veces, y lo que está pasando es que la iglesia está desenfocada. Es que la iglesia está desenfocada. Y cuando una persona se desenfoca, empieza a caer. Cuando una persona se desenfoca, empieza a caer. La Biblia habla de un hombre llamado Pedro que cuando iba en la barca, se dieron cuenta de que Jesús venía, ellos lo vieron, y ellos dicen que pensaron que era un fantasma. Y él le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, le dice. Entonces cuando Jesús lo manda a llamar, entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús lo manda a llamar y él empezó a caminar. Pero llegó el momento donde él se desenfocó. Y cuando él se desenfocó, él empezó a hundirse. Él empezó a hundirse. Y él empezó a hundirse. Entonces, si nosotros perdemos el enfoque como iglesia, hermano, nos vamos a hundir. Si nosotros perdemos el enfoque como iglesia, nos vamos a hundir. Si nosotros perdemos el enfoque como iglesia, los cultos siempre van a estar vacíos. Si yo no me enfoco en lo que tengo que hacer, en lo que me toca hacer, en el por qué estoy aquí, yo nunca voy a tener un cambio. Y cuando hablo de la iglesia, te hablo a ti personalmente, porque la iglesia no es esto. Esto es una estructura que un día se va a derrumbar, que un día se va a caer. Pero la iglesia eres tú. Y si nosotros seguimos desenfocados y afanados en las cosas que nos gustan, en las cosas que nos dan placer, en las cosas seculares, y no nos enfocamos en nuestro propósito, en el por qué estamos aquí, las cosas nunca van a cambiar en nuestra vida. Y va a empezar el año 2024 y voy a decir, sí, un año diferente, un año donde voy a hacer esto, un año donde voy a hacer lo otro, un año donde me voy a poner este propósito y el otro propósito y el otro propósito, pero si no cambias y si no te enfocas, el 2024 va a ser igual que el 2023 y va a ser igual que el 2022, porque para tener grandes cambios tenemos que cambiar nosotros. Para tener grandes cambios en nuestra vida tenemos que cambiar nosotros. Para tener grandes cambios en nuestra vida tenemos que hacer cosas diferentes. Porque lo que hice en el 2023 ya me di cuenta que no funcionó. Lo que hice 2, 3 años atrás ya me di cuenta que no funcionó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que enfocar en lo que Dios me dijo que hiciera. Y cuando tú te enfocas en tu propósito, cuando tú caminas en tu propósito, es cuando Dios trae bendición a tu vida. Es cuando Dios trae bendición a tu vida. Y hay maneras en las que Dios le habla a su pueblo, hermano. En las que Dios despierta a su pueblo. Y una de las maneras en las que Dios despierta a su pueblo, hermano, es a través de una palabra. Y regreso un tantito y repito, no es mal que tú quieras cumplir tus metas. No está mal que tú quieras cumplir tus sueños.
No está mal que tú te quieras superar en la vida. Todos nos queremos superar. Pero en Dios, ¿qué sueños tienes? En Dios, ¿qué sueñas? ¿Qué sueñas, qué metas tienes en Dios? ¿Cuántos años tienes aquí en la iglesia? ¿Cuántos años tienes en Dios? ¿Y qué propósito tienes en Dios? ¿Qué es lo que tú quieres cumplir en tu vida? ¿El por qué estoy sentado aquí? ¿Qué me tiene aquí sentado? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde voy yo en Dios? ¿Qué está pasando con mi vida en Cristo? Miguel Sánchez, el pastor Miguel Sánchez dijo, la iglesia quiere crecer en todo, menos en Cristo. La iglesia de Cristo quiere crecer en todo, menos en Cristo. La iglesia de Cristo quiere superarse y quiere tener grandes grados académicos, y eso es bueno, decía él. La iglesia en Cristo quiere prosperar y quiere tener mucho dinero, y eso es bueno porque le sirve al cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo quiere tener mucha fama y quiere tener posición, y eso es bueno. Pero lo que no quiere la iglesia es superarse en Cristo. Es superarse en Cristo. ¿Cuántos años tenemos en la iglesia? ¿Cuántos años la gente tiene en la iglesia y muchas veces no se saben 2 textos de la Biblia? ¿Cuántas veces podemos ver o conocemos o sabemos de alguien que tiene años en la iglesia y no puede orar más de 20 minutos? Y tú lo ves afuera y es una gran celebridad. Pero en la iglesia no crecemos. Y hoy quiero hacer una alarma que te incomoda y que a lo mejor digas, ay, el Ernesto me enfadó. Pero que te vayas con una palabra, hermano, que viene de parte de Dios. Que viene de parte de Dios. Entonces, hay maneras que Dios despierta a su pueblo. Y aquí ya voy a terminar y le voy a pedir a Marita que me ayude. Y yo le decía ahorita y se lo vuelvo a repetir. Yo no sé cómo tú quieras salir de aquí. Si quieres seguir viviendo como el 2023 o quieras cambiar al 2024 mejor. Hoy Dios quiere despertar tu vida. Hoy Dios quiere despertar tus sueños. Hoy Dios quiere despertar tu propósito. Hoy Dios quiere despertar el por qué estás aquí. El sentido de la pertenencia en Cristo, hoy Dios lo quiere despertar. Porque a veces hasta pensamos que no pertenecemos al cuerpo de Cristo por lo que vivimos, por lo que pasamos o por lo que sucede en nuestro diario vivir. Y hoy Dios quiere despertar algo en ti. Yo sé que hoy Dios quiere despertar algo en ti. Y a lo mejor estás dormido. Y el propósito que tú tienes está dormido. Las metas, los anhelos, los sueños, las ilusiones, los dones que hay en Dios están dormidos. La pregunta aquí es, ¿por qué están dormidos y más que nunca los necesitamos nosotros? ¿Por qué están dormidos y más que nunca la sociedad necesita de esos dones, de ese propósito que Dios te dio? ¿Por qué están dormidos y más que nunca Dios necesita de ti? ¿Por qué duermes? ¿Por qué estás en tu zona de confort? Si hoy más que nunca hay gente afuera que necesita de ti, que necesita el talento que Dios te dio a ti, que necesita escuchar la palabra que Dios te dio a ti, que necesita escuchar la canción que Dios te dio a ti, que necesita escuchar una melodía del instrumento que Dios te dio a ti, que necesita verte servir. Hay gente que lo necesita. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Dime qué fue lo que te desenfocó. Dime por qué ya no hay la misma pasión que había cuando recién te convertiste. Dime por qué ya no hay el mismo amor y la misma pasión por servir como cuando recién llegaste aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué te desenfocó? ¿Qué te hizo caer?
¿Por qué permitiste que el diablo desenfocara tu mirada de Cristo? ¿Por qué permitiste que las críticas te desenfocaran? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué? Quiero saludar. Ahí no se va a ver, hermano. Entonces, hay dos cosas. Hoy yo traje dos maneras en las que Dios nos despierta. Y una es con una palabra. Y a veces Dios nos despierta a nosotros con una palabra. Y me llama la atención que en el libro de Jonás dice la Biblia que la maldad de Nínive había subido hasta donde Dios estaba, delante de Dios. Y Dios dijo que iba a destruir esa ciudad. Y Jonás era el autorizado para ir y pregonar contra ella. Y que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida. Entonces Jonás, después de un gran proceso donde estuvo en el pez 3 días y 3 noches, llegó a Nínive a predicar y a decirles: Nínive, Jehová va a destruir en 40 días esta ciudad. Esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Esta ciudad va a ser destruida en 40 días. Y cuando Dios te habla pueden pasar dos cosas: o escuchas o no escuchas. Si no escuchas te vas al declive, pero si escuchas puede cambiar tu situación. Si escuchas puedes levantarte con gran poder y con gran autoridad. Si escuchas, Dios puede tener misericordia sobre ti y su rostro se hará resplandecer sobre tu vida y sobre tu propósito. ¿Por qué te digo esto? Porque dice la Biblia que cuando Jonás fue a predicar esa palabra, el pueblo escuchó la voz del profeta Jonás. Y a veces nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios. Y a veces nosotros no sabemos valorar la voz de Dios. Y a veces Dios nos viene y nos habla viernes y domingo y no queremos escuchar la voz de Dios porque estamos enfocados en nuestras cosas, porque pensamos que Dios no nos puede hablar a través del predicador del viernes, del predicador del domingo, y no valoro la voz de Dios. ¿Y por qué no cambia mi situación? Porque no sé escuchar la voz de Dios. Y mientras yo no sepa escuchar la voz de Dios y quiera seguir escuchando lo que la gente me diga, por lo que siente, por lo que cree y por lo que sabe, yo voy a seguir en el declive, yo voy a seguir cayendo, yo voy a seguir en el piso, yo voy a seguir arrastrando todos los problemas de años y años atrás, porque no me he dispuesto a escuchar la voz de Dios. El pueblo de Nínive escuchó la voz de Dios y ellos que dijeron: tenemos que hacer algo. Yo me imagino que el pueblo se asustó y dijo: si no obedecemos a Dios, Dios va a destruir. Y no queremos que eso pase. Entonces mandaron un edicto que todos tenían que ayunar, que todos tenían que entrar en silicio. Aún los animales entraron en silicio. Aún los animales entraron en ayuno. Todo lo que había en aquella ciudad se puso a ayunar, hermano. Porque el pueblo supo escuchar la voz de Dios. Porque el pueblo supo escuchar la voz de Dios. Le voy a volver a repetir: el pueblo supo escuchar la voz de Dios. Y cuando un pueblo escucha la voz de Dios, las cosas cambian. Y lo que era destrucción para Nínive, hermano, se convirtió en la salvación de Dios para ellos, porque Dios tuvo misericordia con ellos. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Yo no quiero que me hable el hombre. Yo quiero una palabra de parte de Dios. Yo no quiero que me hable el Ernesto, yo quiero que me hable Dios. Yo no quiero que me hable el pastor, yo quiero que Dios me hable a través de él, a través de ellos, a través de su palabra. Pero a veces estamos tan intoxicados por todo lo que tenemos en nuestras semanas.
Y no podemos escuchar la voz de Dios porque escuchamos a tal, a tal y a tal y a tal. Y cuando Dios nos habla no sabemos que es Dios o no queremos que sea Dios, porque si Dios me habla, Dios me tiene que corregir. Si Dios me habla, Dios me tiene que llevar por el camino angosto. Si Dios me habla, Dios me tiene que procesar y no quiero ese proceso. Pero necesitamos más que nunca aprender a escuchar a Dios. Porque Dios quiere despertarte. Porque Dios quiere despertarte. ¿O queremos seguir siendo los mismos? Como Iglesia Misión de Refugio, queremos seguir siendo la misma iglesia que el año pasado, pastora. ¿Verdad que no? Porque la iglesia en Cristo no es eso. La iglesia en Cristo va de gloria y en gloria. Y en gloria y en gloria. Y lo que vivimos ayer ya pasó. Y lo que vivimos hoy estamos viviendo. Pero lo que vamos a vivir mañana, eso lo queremos ver. Pero queremos que sea más glorioso que lo que estamos viviendo hoy. Y para poder vivir esas cosas poderosas, gloriosas y maravillosas en Dios, tengo que despertar. Tengo que despertar. Algo se tiene que incomodar en mí. Algo se tiene que incomodar en mí. Porque si tú no escuchas, porque si tú no entiendes con palabras, Dios lo va a tener que hacer con ellos. Porque si tú no entiendes y si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios te va a tener que procesar. Y ese es el punto número 2. Si tú no aprendes a escuchar a Dios y obedecer a Dios cuando Dios te habla, porque Él quiere despertar algo en tu vida, a través de un proceso y a través de una necesidad, Dios va a despertarte a ti. Y no es porque Dios sea malo. Y no es porque Dios no te ame. Y no es porque Dios no quiera saber nada de ti o Dios te quiera tener en el piso. Es porque apenas en el proceso, es porque apenas en la angustia, es porque apenas en la soledad, es porque apenas en la enfermedad, es porque apenas en la escasez podemos despertar. Porque si Dios no me procesa, yo no volteo a ver a Dios. Porque si Dios no me procesa, yo no volteo a ver a Dios. Porque si Dios no me procesa, yo no volteo a ver la Biblia. Porque si Dios no me procesa, yo no volteo a ver las alabanzas para ponerme a orar. Y a veces Dios tiene que procesarte aunque no te guste. Y a veces Dios tiene que incomodarte aunque no te guste. Y a veces Dios tiene que meterte en el horno de fuego para que creas que Él es Dios. Y a veces Dios tiene que meterte, Él tiene que permitir que te metan en la fosa de los leones para que lo puedas conocer en verdad. A veces Dios permite que entres en el pez para que puedas despertar del sueño en el que estás viviendo. A veces Dios permite que quieras comer de las alborradas de los cerdos para que entres en sí y regreses a su casa. ¿Y qué estamos esperando? Que Dios nos procese. ¿Qué estamos esperando? Hechos capítulo 8, versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y eso nos habla de la iglesia primitiva. Porque en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo azotada. Pablo era el que comandaba el poderío contra los cristianos. La iglesia en ese momento estaba siendo encarcelada. La iglesia en ese momento estaba siendo apedreada. La iglesia en ese momento estaba siendo juzgada. La iglesia en ese momento estaba siendo confundida. La iglesia en ese momento estaba teniendo un momento de crisis. Pero el capítulo 8, versículo 4 dice que se empezaron a expandir, que se empezaron a esparcir.
Y a todas partes por donde ellos iban, el evangelio era predicado. ¿Qué quiere decir? Entonces tenemos que ser perseguidos para activarnos. Entonces tenemos que ser perseguidos para volver a recobrar la pasión de salir a las calles a predicar. Entonces tenemos que ser perseguidos para empezar a servir a Dios con pasión. Entonces tenemos que ser perseguidos, porque aquí a lo que veo me quiere decir que persecución produce avivamiento. Persecución produce predicación. No esperemos, hermano, que Dios nos meta en un proceso para despertar. No esperemos que Dios nos procese. Porque si no entendemos que el proceso viene de Dios, yo puedo renegar de Él.